Desarrollo de esta cuestión, el tratamiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el Senado de la Nación. Nos preguntamos a esta altura qué alcances va a tener este acuerdo que según el oficialismo se va a aprobar. ¿Qué pasa en los mercados? ¿Qué pasa con las tarifas? ¿Y qué va a pasar con los impuestos? Bueno, de todo eso vamos a hablar con nuestra economista amiga. Le damos la bienvenida a la licenciada Antonella Gervasi, quien ya está con nosotros. Antonella, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Marina, ¿cómo estás? Bueno, muy bien por aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros para referenciar lo que tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la cuestión política y la necesidad de que se apruebe este acuerdo por parte del oficialismo, pero nosotros nos preguntamos cómo impacta este acuerdo con el organismo en la economía local y en el bolsillo de los argentinos. Bueno, empecemos por el bolsillo de los argentinos. Por un lado, lo que se está evaluando en este acuerdo es una suba de la presión impositiva y una baja en los subsidios. Esto es para generar un menor déficit fiscal y poder pagarle al fondo la deuda que estamos teniendo. Esto se va a ver reflejado por el lado de los impuestos en una suba en lo que es el impuesto a los bienes personales. Ya se está hablando de cómo se va a instrumentar. Esto va a ser con nuevas valuaciones en, por ejemplo, los inmuebles que están alcanzados por bienes personales. Hoy en día algunos inmuebles tienen un valor fiscal muy bajo y lo que se va a buscar es subir esta base imponible. Esto en Cava ya se va a instrumentar, por ejemplo, aplicando el índice que se aplica en el impuesto inmobiliario de esta jurisdicción, y para el resto de las provincias se piensa en crear un organismo federal que va a homogeneizar quizás o a subir estos nuevos valores fiscales para que el impuesto a los bienes personales sea un impuesto que recaude más dinero. También se habló del impuesto a los combustibles, ¿sí? Este impuesto hoy en día es una cantidad de pesos por litro de nafta, gasoil, los combustibles, ¿no? Y lo que se quiere hacer es llevarlo que sea un porcentaje del precio y no un impuesto, como se dice, ad valorem. Porque este impuesto el año pasado no se estuvo actualizando por sucesivos decretos que lanzó el Poder Ejecutivo. Esto es por el impacto que tiene la inflación, ¿no? Estos eran intentos que tenía el Poder Ejecutivo de morigerar estos aumentos, pero al ser un porcentaje del precio de la nafta, esto ya quedaría eliminado y ese impuesto también podría recaudar aún más. Entonces, sumado a estos dos impuestos, a lo que estábamos comentando recién de las retenciones agropecuarias, esto haría que todo lo que es ingresos al gobierno crezca. Y por el lado del gasto, lo que son los subsidios, se está ya evaluando la reducción del subsidio a la energía eléctrica y subsidio a la al gas. Todo esto en un contexto de aumento de precios de la energía a nivel global. Entonces, sin duda va a tener impacto en los bolsillos. También ya se habló de cómo se va a instrumentar esta nueva quita de subsidios. Se habla de un 10% más pudiente de la población que se quedaría sin ningún tipo de subsidios. Luego, los que están recibiendo tarifa social quedarían con unos aumentos alrededor de un 24% anual, y los que no reciben ni tarifa social ni son del 10% más rico verían aumentadas sus tarifas en alrededor de un 48%. Entonces vamos a ver cómo los ciudadanos tendrían que pagar más impuestos y recibir menos subsidios. Ese sería el impacto principal por el lado de impuestos y subsidios. Después también se está viendo que este acuerdo lleva implícito una devaluación más rápida del dólar, donde esta nueva forma de manejar, ¿no?, el precio del dólar estaría acompañando lo que es la inflación. Durante los dos años de gobierno de Alberto Fernández, lo que se hizo fue retrasar el tipo de cambio oficial para que este funcione como un ancla de la inflación. Esto, el fondo no está de acuerdo con este tipo de políticas y lo que está pidiendo es que se empiece a devaluar más el tipo de cambio oficial para cerrar la brecha entre el dólar blue y el dólar oficial. Y todos sabemos que las devaluaciones conllevan también aumento en los precios. Esto acompañado también quizás a un aumento en las naftas que hubo entre hoy y ayer, se espera que la inflación en los próximos meses sea bastante elevada. Entonces también se espera que el tipo de cambio oficial siga devaluándose y eso siempre tiene impacto en los bolsillos, sea por bienes importados o porque componentes de bienes que se fabrican en el país son importados, teniendo esto impacto directo
en el índice de precios, lo que provoca que la población pueda acceder a menos bienes y todo lo que ya conocemos de los males que trae la inflación. Claramente, bueno, entonces, una devaluación, una suba de impuestos, como por ejemplo el de bienes personales, y suba también en las tarifas que se van a acoplar a las subas en los precios internacionales. O sea que el panorama para el bolsillo es aún más complejo de lo que ya está haciendo. Sí, el panorama es complejo. Tenemos que también observar qué va a pasar con el precio de la harina y qué va a pasar también en este tema de las retenciones al sector agropecuario que estamos empezando a escuchar. Se habló en un momento de un fideicomiso para intentar disociar los precios internacionales de los precios locales, pero me parece que eso se está dejando de lado y están yendo hacia quizás este tipo de retenciones para poder subsidiar el precio local. En realidad todo tendría que pasar por el Congreso y tendríamos que ver si realmente se logra votar o no. Por eso no ocurriría para el caso de los dos impuestos que te mencioné antes, porque no es un cambio en el impuesto, sino una suba en la base imponible. Entonces, para eso no se necesitaría los votos de la oposición, que ya marcó que no quería suba de impuestos. Entonces, para estos dos impuestos, combustibles y bienes personales, el aumento sería sin necesidad de pasar por el Congreso. Ya no sería la misma situación para las retenciones. Entonces, vamos a ver cómo se va desarrollando en estos días la cuestión política. Bien, bueno, quedaremos atentos entonces a eso. Muchísimas gracias, Antonella, por el contacto y por ayudarnos a desentramar lo que significa para los argentinos este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hasta cualquier momento. Muchas gracias.